Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora veas este vídeo. Bienvenido, esto es el canal de la Iglesia Betania de Guadalajara, en España, y estamos dentro de la sección de los estudios bíblicos. Y vamos a seguir con la continuidad, nos faltan más 2 vídeos para terminar el estudio de la vida en el Espíritu, donde estamos desarrollando todo lo que se relaciona a través de la Biblia con el Espíritu Santo y que nos interesa conocer. Por lo tanto, estamos aquí ahora dispuestos para volver a enseñar y a repetir las diapositivas que tenemos, donde nos relatamos, donde escribimos todos los textos bíblicos que hablan del tema que estamos desarrollando. En este vídeo estamos desarrollando la clase relacionada con los dones del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar sin más dilación para entrar en materia en lo que se refiere a la clase. Para eso pasaremos a la siguiente escena, donde nos podemos achicar ahí, como veis, más el rótulo del pastor y las diapositivas en grande para que usted pueda ver con claridad lo que estamos estudiando. Hoy nos vamos a centrar en el estudio de los dones del Espíritu y vamos a descubriremos su lugar, su propósito y práctica en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Casi todo el mundo tiene opinión acerca de los dones y por tradición las iglesias tienen puntos diversos o diversos puntos de vista y es probable que usted haya escuchado alguno de estos puntos de vista y por lo tanto nos conviene compartir este estudio para ilustrarlo con todos los textos bíblicos relacionados con esto de los dones. Los conceptos erróneos de las doctrinas nos roban el gozo de tener dones de los que podemos ejercitar de la mejor manera posible. En nuestro estudio de hoy, piensen en los dones de Dios, en los que Dios le ha encomendado a usted y en la manera en que los está usando. Analice si hay algo que le impide ejercitar los dones de manera plena. Somos personas que estamos bendecidos con los dones de Dios. Por lo tanto, necesitamos ejercitar en la Iglesia los dones que Dios nos ha dado. El llamado y los dones de Dios son irrevocables en los creyentes y todos los creyentes tienen algún don. Y antes de examinar los dones que vamos a ver en esta clase, necesitamos tener en cuenta algunos principios bíblicos que nos ayudarán a comprender el uso y el propósito de los dones espirituales. Vamos a procurar no correr para que de esta manera podamos memorizar, entender con claridad cada uno de los textos que vamos a leer en las Escrituras y que a usted le conviene repasar en la casa, como siempre hemos dicho, con papel y lápiz. Y si usted quiere que este estudio sea válido para la Iglesia, pues nos tendrá que rellenar una hoja que le enviaríamos. Si usted se anota o nos envía un correo queriendo mostrar la clase ya hecha, le enviaríamos una especie de mini examen, por decirlo de alguna manera, para que su curso tenga validez aquí en la Iglesia Betania de Guadalajara. Los dones espirituales proceden de Cristo a través del Espíritu Santo. Es decir, los dones nos han sido remitidos por Cristo una vez que ascendió a los cielos y de esta manera Él pudo enviar dones a los hombres. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que fundamentan el uso de los dones espirituales? Pues evidentemente vamos a ver en diferentes textos bíblicos cuáles son estos puntos que fundamentan. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Es decir, que los dones espirituales son para nuestro bien, son para el bien de la Iglesia y el bien de la causa de Cristo y de la obra. Es decir, los dones espirituales no son para el mal uso, sino para el buen uso, tanto en lo personal, para el crecimiento espiritual nuestro, como para el beneficio o el bien de la Iglesia y al mismo tiempo de la obra que nos ha sido encomendada a nosotros una vez que Jesús ascendió a los cielos y nos llamó a nosotros, nos redimió, nos ha puesto en el trabajo, en manos a la obra, para continuar la obra aquí, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, por supuesto, con la incorporación, por supuesto, con la interactuación con el Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer. El Espíritu Santo es totalmente imprescindible en la vida del creyente para ejecutar o ejercer la obra de Dios, e incluso para el crecimiento propio, para alcanzar esa estatura y esa plenitud que Cristo tenía y que nos ha sido propuesto a nosotros. Esta es nuestra tierra prometida, es alcanzar la semejanza de Cristo. Por lo tanto, uno es ese punto. En Corintios capítulo 12, versículos 24 al 31, que usted puede leer en casa tranquilamente. Yo voy a comenzar a leer un pedacito desde el 26 para no tener toda la lectura en las diapositivas, lo cual sería imposible o interminable, pero de esta manera usted puede leer del 24 al 31 de Corintios 12. Primera de Corintios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Es decir, no somos individuos sueltos o llaneros solitarios, somos personas que convivimos con el Espíritu Santo en la obra de Dios, y esa obra requiere unidad, requiere que todos los miembros estemos unidos de tal manera que si alguno se duele, todos se duelan, y si alguno recibe gozo, todos nos gocemos. Los dones espirituales, concluimos en esta pequeña introducción, son esenciales para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo opere de manera saludable. Es decir, no podemos pretender que la gente conozca a Cristo a través de nuestra vida individual, que también, pero aquí nos está hablando de la importancia de la relación entre los miembros de la Iglesia, porque de esta manera el Espíritu Santo no tiene que operar individualmente, sino colectivamente en la Iglesia, de manera que seamos realmente el reflejo de la imagen de Jesús, lo cual se nos ha propuesto. Otro de los puntos está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20. Yo le voy a leer el 18 para que usted tenga una referencia, pero recuerde que usted en casa tendrá que leer del 14 al 20 en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20. Entonces en el 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El Espíritu Santo, resumimos, nos da dones a todos los creyentes según su propia voluntad. Habíamos hablado en los primeros estudios, en las primeras clases, sobre que el Espíritu Santo tiene voluntad y evidentemente según su voluntad Él opera los dones en los creyentes, dándoselos en el momento y en el tiempo en que Él determina de su propia voluntad. Pero nos es importante reconocer de dónde provienen estos dones. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los creyentes son responsables por el uso de los dones. Es decir, se nos han dado dones a todos los creyentes. No hay ninguno que no tenga algún don que pueda ejercer para la gloria de Dios. Por lo tanto, es necesario buscar, interactuar con el Espíritu Santo en oración para que nos revele el don que debemos de aplicar a la vida espiritual o al servicio de la Iglesia. Y somos responsables de ejercer ese don. Si nosotros no ejercemos el don, recuerden aquella parábola de los talentos, y ahora les explicaré la diferencia entre talento y don. Aquella parábola de los talentos, donde a uno se le dio 1, 5 y 10 talentos para ejercer, para invertir
en el reino de Dios y 2 invirtieron y 1 se lo guardó y le fue juzgado impropio el hecho de guardar el talento. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que usar los dones, los talentos que Dios nos da para el servicio de la obra, para el servicio de Dios. Y somos responsables de ejercerlo y perfeccionarlo, porque todo lo que es en Dios se puede perfeccionar. Quisiera solamente puntualizar que hay una diferencia entre talento y entre dones. Los talentos son aquellas cosas que nosotros tenemos, una especie de don también, pero vamos a llamarlo talento, esas capacidades especiales que tenemos para hacer algo. Imagínese que alguien tiene una habilidad para tocar la guitarra, por ejemplo. Bien, eso evidentemente sería un talento, porque no lo estamos ejerciendo todavía para Dios. Pero si ese talento nosotros lo ponemos al servicio de Dios, comenzamos a ejercerlo desde la presencia del Espíritu Santo, lo que estamos haciendo en ese momento es precisamente convirtiendo el talento en un don ministerial que vamos a ejercer para la gloria de Dios. Por lo tanto, seguimos adelante en esto. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es lo que nos está queriendo decir, que somos administradores. Los creyentes deben servir a los demás con sus dones, a fin de administrar la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos primero dejar nuestro don enterrado, de manera que no buscamos cuál es el don que tenemos para servir al Señor, y tampoco debemos de no administrarlo, sino que tenemos que ponerlo al servicio de Dios al fin de administrar esa multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, seguimos adelante y vamos a continuar con... Bien, no hay creyente que tenga todos los dones. Debemos de saber esto. No hay ningún creyente que tenga todos los dones al mismo tiempo. Pero todo creyente tiene algún don. Alguno de los dones de los que vamos a relacionar y vamos a hablar más adelante, lo tiene que tener usted. Por lo tanto, tiene que buscar la manera de saber y de conocer cuál es el talento o el don que Dios le ha dado para ejercer la obra del ministerio. Y debemos comprender con claridad qué son los dones y en qué lugar ocupan en el cuerpo de Cristo. Debemos tener conocimiento claro de esto. Los dones espirituales no son talentos naturales, sino capacidades especiales que Dios nos da. Los dones del Espíritu que vamos a estudiar hoy se pueden dividir en 4 categorías que las vamos a dar a ver aquí. Dones motivacionales, dones dedicados para la motivación y para el servicio. Todos son para el servicio, pero especialmente los motivacionales están para el servicio de la congregación. Dones espirituales son aquellos que emanan de nuestro espíritu y que están, por supuesto, también preparados, destinados para la edificación de la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones ministeriales, es de aquellos ministerios, ya son relaciones más personales con Dios, con Cristo, que también son para la edificación del cuerpo de Cristo, y vamos a verlos después. Y algunos dones adicionales que mencionaremos que nos interesa conocer para saber si usted tiene alguno de estos dones. Hablaremos de los dones motivacionales. Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Esto nos quiere decir que tenemos dones, si es de profecía, conforme a la medida de fe. Dios nos ha dado también una medida de fe. La fe es como un grano de mostaza, pequeñito, que nos lo pone como ejemplo Jesús. Es como un grano de mostaza que una vez es hundido en tierra y muere, renace, resurge de la tierra, se hace un gran árbol frondoso, lo cual nos quiere decir que los dones son edificables y que la fe tiene medidas. Por lo tanto, conforme a la medida de la fe que usted posee, ejercite sus dones. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los dones en la iglesia?
Pues que muchísima gente, muchísimos cristianos pretenden tener más fe de la que tienen o pretenden tener un don más ejercitado de lo que lo tienen en realidad. Y esto hace que sean disonantes en la Iglesia. Algunas personas que ejercen ministerio de profecía se salen completamente del tiesto que decimos en España, se salen completamente del propósito fundamental del don y también lo hacen a través de una fe que es fingida en muchos casos, lo cual hace que quede muy, muy feo en la Iglesia cuando ejercitamos los dones de forma indecente. Después vamos a hablar en el próximo vídeo, en la próxima clase creo, que vamos a hablar de que sea decentemente y en orden. Entonces en el versículo 7 nos dice, si tienes el de servicio, úsalo en servir, y el que enseña en la enseñanza, y siempre con el mismo principio anterior, conforme a la medida de la fe y conforme a la medida de crecimiento que estemos desarrollando en nuestro ministerio, en este caso en nuestro don. En el 8 nos dice el que exhorta, que se ocupe evidentemente en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hemos mencionado ya una muy buena lista de dones motivacionales. Estamos hablando de profecía, no como profeta, sino como ministerio profético, que es recordar la palabra de Dios a todos los que se nos encomiendan, se nos da como servidores o como servicio, y por lo tanto necesitamos ejercer esos ministerios. También en servicio, en enseñar, en exhortar, en repartir, en presidir, en hacer misericordia. Todos estos son dones que podemos ejercitar en nuestro servicio en la Iglesia y al servicio de Dios. Y recuerde que ningún creyente está llamado para ser un pasivo, sino para ser activos en la obra. Y es importante conocer esto, porque si no dejaremos pasar nuestro tiempo y Dios puede demandárnoslos en el futuro. Vamos a siguiente, dones espirituales. A diferencia de aquellos que eran motivacionales, verán que algunos incluso se repiten porque los dones pueden ser usados en diferentes servicios, pero queremos separarlos para que podamos identificarlos correctamente. Dones espirituales. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como hemos dicho, porque a este le es dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, estamos nombrando un montón de dones por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otros profetizar, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro la interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí hemos nombrado una gran lista de dones espirituales, en este caso, que al mismo tiempo, evidentemente, también pueden estar relacionados con los motivacionales, porque Dios puede usar los dones que nos ha repartido para diferentes cosas. Los dones ministeriales. Hemos hablado de los motivacionales, de los espirituales, ahora vamos a hablar de los dones ministeriales, dedicados para el ministerio. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No son todos apóstoles, ni todos son profetas, todos son maestros tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Está haciendo preguntas retóricas que va a responder no? ¿Hablan todos en lengua? Pues no. ¿Interpretan todos? Tampoco. Entonces, él exhorta aquí a los corintios a que busquen los dones, porque es necesario buscar los dones y usarlos, pero que no se confundan los corintios, que no nos confundamos nosotros, porque el camino más excelente es el amor. Y sin amor, todos estos dones que hemos hablado, que es lo que ocurre en muchos casos en las iglesias, sin amor, estos dones son como címbalos que retiñen, no tienen ningún valor, ningún sentido, porque también en otra parte de la Escritura nos dice que estos dones pasarán cuando estemos perfeccionados,
la utilidad de los dones ya no serán factibles. ¿Por qué? Porque estaremos en Cristo perfeccionados y siendo completamente transformados para que ya no necesitemos los dones que son para la edificación. Pero entre tanto que eso ocurre, los dones son absolutamente necesarios de aplicarlo. Una iglesia no puede tener un montón de gente inerte que no ejercitan, que no hablan, que no comparten, que no ministran, que no exhortan, que no limpian, que no profetizan, que no enseñan, que no apostolizan. Es decir, nada de eso puede ocurrir. Tiene que ser que los dones sean puestos al servicio de la obra del ministerio. Por lo tanto, aquí hemos tenido una lista de ministeriales y creo que hay otra más. Aquí tenemos otra, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, aquí estamos hablando de los 5 ministerios más resaltados que todos conocen, que es que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 4, pero como son pastores y maestros, se cuentan como 2. Son 5 ministerios que están dedicados plenamente para el servicio del crecimiento del creyente, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la suma de todos los creyentes en el mundo entero y en las iglesias locales donde a nosotros nos atañe responsabilidad. Dice que en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ocasiones hemos hablado, cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es nuestra visión? Bueno, pues nuestra visión y nuestra misión es llegar a alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es nuestra tierra prometida. Una vez que tengamos esa estatura, vamos a entrar al reino de los cielos, vamos a entrar a ese cielo nuevo y tierra nueva, a ese paraíso que está preparado para los que le aman y los que se han preocupado de ejercitarse en estos dones con el fin de mejorar, de hacer mejor sus vidas para la gloria de Dios y para el servicio de los hermanos. Vamos a nombrar algunos dones que son un poco menos queridos, por ejemplo otros 4 dones al menos que están anotados en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a los corintios: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que tuvieran mi don, pero cada uno tiene su propio don. El don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y se está refiriendo a un don que casi nadie quiere. Es un don que casi nadie está deseando, nadie se pelea por él, que es el don del celibato, es decir, la capacidad de vivir sin tener relaciones sexuales y sin casarse de una manera comprometida con ninguna mujer, o puede ser también con ningún hombre, de manera que pueda ejercer libremente y plenamente el servicio a la obra de Cristo. Y por lo tanto es un don tener esa capacidad de no vivir relacionados con una pareja, con una esposa, con un esposo y tener relaciones. Claro, si no tienes ese parentesco de esposo-esposa, pues las relaciones sexuales son ilícitas, por lo tanto tienes que tener el don para poder servir al Señor de esta manera. En 1 de Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes, nos está hablando de un don de repartir, un don de entregarnos a los demás para dar de comer a los pobres, es decir, la obra social, tuviera el don de ejercer la obra social y si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, tuviera capacidad incluso de ser un mártir, serían dones, estos serían dones, pero el apóstol está haciendo un énfasis en que si no hay amor, esos dones quedan una vez más inutilizados. Recuerden que todo en la Escritura está relacionado con una de las virtudes más gloriosas, que es el amor. Por lo tanto, tenemos que tratar siempre de ejercer amor. El amor, quiero traducirlo como se traducía antiguamente, tener piedad, es decir, piedad, misericordia, hacer las cosas porque sentimos piedad por las personas, que es la definición de amor en el caso de los ministerios. En el caso de las relaciones puede ser el amor desde otra perspectiva, pero el de los servicios
está relacionado con el amor subtitulado piedad. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Estamos hablando de otro don, el don del hospedaje. Hay personas que son tremendamente capacitadas, cubiertas, protegidas para dar hospedajes y para hospedar a la gente. En la antigüedad los apóstoles corrían mucho de un lado para el otro y iban a pie en muchos casos, o con caballos o camellos o cualquier cosa de esta que usaban en aquel tiempo, y en cada ciudad necesitaban que hubiera un hospedador, y Dios procuraba hospedadores para aquellos predicadores que corrían el mundo a través de la predicación de la palabra.